vamos a aclarar qué fue lo que pasó con Ilia Topuria el otro día. Y más allá de la gente lo que pueda decir del vendaje de Justin Gaethje, de si le destrozó su mujer, de también esa gente que simplemente dijo que Justin Gaethje es mejor o que fue mejor, vamos a ir un poco más allá porque te voy a dar una explicación como peleador profesional que en verdad te va a cambiar la percepción de lo que pasó y te va a hacer aprender de cómo puede funcionar este principio en tu vida. Mucha gente se cree que ahora a Ilia Topuria se le puede partir la cara fácil. Puede ser, puede no ser. El caso es, yo en lo personal tenía la clarividencia que iba a perder y lo había comentado con gente de mi entorno, con mi hermano, con amigos, con socios. Y bueno, si es verdad que no estamos hablando todo el día de MMA, obviamente era un evento muy importante como para no intercambiar unas palabras. Oye, ¿no? ¿Qué va a pasar, Mikel? ¿Qué crees que es lo que va a pasar? Sinceramente, yo lo dije en los mensajes y era que Justin Gaethje no tenía nada que perder. Ilia Topuria venía cuesta arriba, venía en una racha ganadora, ¿vale? Venía punteramente ganando en, como se dice en inglés, en fashion, ¿no? De manera espectacular a rivales que muy poca gente le ha ganado, ¿vale? Y el tema es, ¿qué va a pasar? Después de tanto trash talk, después de tanta anticipación, después de estar celebrando la victoria antes del día de la pelea, justamente después del pesaje, y de que sobre todo tantas veces le fuera bien al hacer eso. Y en verdad te voy a dejar un patrón de comportamiento que te va a cambiar la perspectiva de por qué perdí Ilia Topuria y de cómo tú puedes implementarlo a tu vida, que en verdad es lo importante, ¿no? Vale, vamos a hacer eco de los hechos. Y es que veníamos calentando la fecha, ¿no? Una fecha súper grande, ¿no? El cumpleaños de Trump, el UFC 250 Freedom o UFC Israel para algunos. Y, como no, también el día más esperado, ¿no? Se jugaba ese triple campeonato por la parte de Alex Pereira. Obviamente era un título interino entre él y Gane, pero hubiera ganado ya en 3 divisiones y hubiera sido el primer hombre que lo hubiera conseguido en toda la historia. Encima unas divisiones reinas, es decir, heavyweight, light heavyweight y middleweight. Son divisiones que lo pondrían como GOAT al hacer un peso pesado, ¿no? Y ganar, digamos, a cualquier hombre que se presente de enfrente de él. Por otra parte teníamos a Ilia Topuria, que después de un año volvería y regresaría a defender su título de peso ligero con ese doble campeonato que había ganado, que en verdad la UFC dijo que no puedes retener un título en una categoría mientras estás reinando la otra, pero llegaba como doble campeón, llegaba como favorito. Pero ¿qué era lo que pasó? Sabemos que lo había dejado con su mujer, que había quedado barrido, destrozado, se mostraba entero, había pedido unos meses o un aplazamiento para esa defensa. Justin Gaethje peleó con Paddy Pimblett, le ganó bastante bien además, y entonces veníamos diciendo, bueno, sí que le ha ganado bien, pero no es suficiente, recibe mucho castigo a Justin Gaethje. Y Ilia Topuria ha mandado a dormir en el primer asalto a Charles Oliveira, después de ganarle a Max Holloway por KO, después de ganarle a Volkanovski por KO, en una categoría superior, es decir, que sube su poder de pegada, cuando en verdad ya hemos visto a Justin Gaethje noqueado por Max Holloway, que también fue noqueado por Ilia Topuria. Entonces, linealmente era plausible que Ilia noqueara a Justin de manera fácil. Y eran las apuestas, todo el mundo lo decía, va a noquearlo de manera easy. Porque si bien es factible que Max Holloway es un tío que se mueve, un tío que usa el octógono mucho mejor que Justin Gaethje, en su pelea se vio, también es un tío que sabe intercambiar, pero sabe defender mucho mejor que Justin Gaethje. Sin embargo, Justin Gaethje recibe mucho castigo. Obviamente, daña mucho a sus rivales y lo estamos viendo en peleas anteriores donde no solamente ha noqueado, sino los ha destrozado, como si les hubiera pasado un camión por encima. Pero no era suficiente para decir, bien, al primer cruce que se encuentra con Topuria, va a salir noqueado. Eso era lo que todos esperábamos. Vamos a irnos un poco más para atrás. La separación entre Ilia Topuria y su mujer, el divorcio, tenemos también por parte de la custodia de los hijos, ese juicio, pide esos meses, y ahí pasa algo interesante que lo vamos a comentar ahora. Y es que se empieza a desquebrajar el personaje. Cuando una persona tiene resultados en su vida, graba ciertos patrones que les han llevado a esos resultados. Y en verdad, el cerebro hace un paralelismo. Y es, si me fue bien así, vuelvo a repetir, me irá bien así. Pero la vida no es lineal, y si es verdad que tienes que repetir y capitalizar una oportunidad, un comportamiento, una conducta, un hábito, que para eso están los hábitos, para quitarnos energía psíquica y física
de algo que automatizamos hacer con mucha repetición, muchas veces nos damos cuenta que en las artes marciales, sobre todo en la vida, pero sobre todo en las artes marciales, no funciona de forma lineal. Y cuando llegan los resultados nos pegamos el susto o nos sorprendemos. Pero vamos a ver qué pasó con Ilia Topuria. Yo lo dije a mis allegados, me parece que va a perder porque Justin Gaethje no tiene nada que perder y al final va a ser la única baraja. Obviamente si le caza le va a hacer daño y entonces lo van a tirar al suelo y lo van a mandar a dormir. Pero me parece que esta pelea se puede alargar. Si dura más de un asalto se va a alargar mucho para Ilia Topuria. Con la sorpresa de salir Ilia Topuria y sale de manera frontal, con un filisel, tragando golpes de un peleador que, si bien hace años su boxeo no es el más rápido y sobre todo no es el más pulido. Y en una distancia en la que Ilia Topuria controla bastante bien, pero de repente vemos que empieza a recibir los primeros golpes y que ya los primeros golpes lo dejan sangrando. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Te voy a dar una explicación que nadie te está dando. Y para ello me voy a ir a los días previos, incluso meses previos. Llevamos el UFC de la Casa Blanca calentándolo porque al final es una fecha muy concreta, muy americana, con todo su emblema, todo su desfile, ya sabes, luces, cazas, ejército, etc. Lo que a los americanos les gusta, ¿vale? No solamente era la fecha de la pelea, era lo que representaba esa pelea y lo que están jugando y poniendo en juego en esa pelea, sobre todo Ilia Topuria, que era el que tenía sobre todo que perder, en una pelea relativamente fácil, que todos hacíamos fácil para él esa pelea. Por otra parte, Alex Pereira, que se jugaba ese triple campeonato como hemos dicho antes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa ahí? Vamos a poner en contexto la psicología, la conducta. Y es que cuando a un hombre le importa algo, normalmente tiene miedo a perderlo. Y eso nos conduce a los pasos para no ser derrotados, que al final, como el cerebro, nuestro subconsciente no entiende, guía nuestros pasos hacia la derrota, aunque no queramos ser derrotados. Es decir, tú quieres ganar la pelea, pero intencionalmente te enfocas en no perderla, por lo tanto, da igual que el deseo sea muy fuerte, tu intención lo es aún más, entonces tus actos, tu psicología, tu dirección, tu enfoque va a no perder, pero por tanto estás pensando inconscientemente en la derrota, con lo cual tu sentimiento es de derrota. Pero aquí entra un factor muy importante, y es el campo electromagnético del ser humano, este campo toroidal que nace desde la base y se conecta con nuestra corona, que al final depende de dos centros, uno que es el cerebro, ¿vale? Y otro que es el corazón, que es el más potente. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Aunque no sea algo que puede medir si alguien va a perder o a ganar una pelea, te puede dar muchas pistas ya. Porque este es un campo que se fortalece y es un campo con el cual nosotros damos forma a la realidad. Estamos conectados a través de la energía. Se puede medir con electroencefalograma y con electrocardiograma. Pero más allá de eso, de la física que tiene este movimiento, es cómo nos afecta a nosotros como ser humano. Cómo afectamos nosotros a este campo y cómo termina afectando este campo a la realidad que queremos crear. Y veníamos haciendo que Ilia Topuria era un sujeto con unas habilidades increíbles, que tenía mucho grappling, lucha, suelo, que afinó su boxeo y fue viendo que el mercado estaba detrás del caos. Es decir, él fue intencionando el modo en el que él peleaba y se hizo peligroso boxeando. Cuando él en sus primeras peleas era una persona que no boxeaba. Pese a poder tener una gran pegada, no boxeaba. Era una persona que no boxeaba, intencionó cómo quería él ganar las peleas y lo consiguió. Y no solamente lo consiguió de una manera magistral, como pocos llegan. Es decir, su intención estaba detrás de hacer historia. Y no de cualquier forma, sino de una manera como nadie lo había hecho, como nadie lo iba a hacer. Sobre todo contando de una persona, un georgiano que se ha afincado en España, ¿no? No era la historia de superación de la UFC hasta entonces. Entonces, estamos viendo a un sujeto, Ilia Topuria, que intenciona visualmente una imagen hasta tal punto que esta imagen le da forma a su vida, le da forma a su mente, y el corazón y mente empiezan a trabajar y este campo electromagnético se fortalece. Y cuando este campo electromagnético se fortalece, atrae cosas. Y no te voy a hablar de la ley de atracción, te voy a hablar de cómo incide este campo en nuestro comportamiento, ¿vale?
Olvídate de la ley de atracción, no te estoy hablando de eso si es lo que piensas, no te estoy hablando de cosas esotéricas, estoy hablando de el poder que nosotros tenemos con este campo al fortalecerlo y al sostener una imagen en nuestra mente que pueda cambiar desde un sentimiento a nuestro temperamento, desde ese temperamento a un estado del ser y desde ese estado del ser a generar la realidad que nosotros queremos. ¿Qué es lo que pasó con Ilia Topuria? Pues bien, su mujer lo dejó barrido, pero es un tipo muy estoico, es un tipo muy disciplinado, es un tipo también muy enfocado. Ahora, por mucho que nosotros queramos ser enfocados y disciplinados, hay cosas en nuestra psique, en nuestra identidad, que hacen que nos resquebrajemos, porque cuando pasan este tipo de cosas, de repente podemos saber o pensar que seguimos siendo el guerrero, el campeón, pero nos hemos dejado una parte atrás. Y nosotros estamos intentando, mediante un vehículo, mediante una metodología, volver a repetir un resultado que ya repetimos otras veces, creyendo que si repetimos la metodología se va a repetir una cuarta vez, como era el caso, cuando hemos visto que no. ¿Y qué es lo que primero entra en juego aquí? Este campo electromagnético. Y me vas a decir, Miquel, que no puedes mostrar eso. Mira cómo todo el mundo lo dice. Mira cómo todo el mundo habla de este aura. Y no hablo del aura de crear las fotos, de crear el marketing para la pelea. No hablo de ese aura, no hablo del aura de también decir que vas a noquear a Charles en el primer asalto y hacerlo. Sí, pero hablo del aura que tú mueves al ejecutar, que te da la convicción, que te da la fe, que te da el estado de flow. Y aquí vamos a poner 3 variables de la psicología conductual y sobre todo también que llega a pisar la espiritualidad. Número 1, el campo electromagnético. Número 2, la conducta, ¿vale? Y número 3, la repetición. Si te fijas a la entrada de Ilia Topuria al octógono, es decir, en su camino, todos percibíamos algo diferente. No estaba ahí. No estaba ahí. Puedes llegar con un campo muy fortalecido porque has pasado muchos años consiguiendo muchos resultados, intencionando una sola imagen a contracorriente del resto, teniendo razón, creyendo, sabiendo que tú estás creando la realidad y en verdad verlo repetido. Pero eso no es suficiente porque el ser humano pasa por etapas en su vida y es cuando uno dice que la derrota lo construye, no solamente la derrota competitiva, nuestras derrotas personales. Y él tuvo una en su casa, él tuvo una en su núcleo familiar. Y ahí, en esa derrota personal, en esas derrotas personales, nosotros nos volvemos a edificar. ¿Y qué era lo que pasaba ahí? Que Ilia se estaba edificando cuando en verdad se tuvo que mostrar en combate. Porque teníamos al matador, que era el campeón, pero el matador era un padre de familia. Era núcleo de una familia que se disolvió de la noche a la mañana, por ciertas cosas que serán personales, a los cuales yo abogo que en verdad ella como mujer pues creería que él está obseso con su vida, con su realidad, entonces habrá sentido que ella vale menos y efectivamente pues le habrá dado el siroco. Yo es lo que creo, conociendo a la mujer y conociendo a las mujeres con las que he estado y con las que he trabajado, pero ese es otro tema, ¿vale? Se disolvió el núcleo y el campeón tiene muchas cosas que resolver que tú no crees que tenga que resolver. El campeón era el padre de familia, el marido, y cuando desaparece el padre cabeza de familia, desaparece el marido, ahora queda el campeón, pero el campeón se conformó conformando este núcleo y ahora el núcleo no está. Ahora, ¿quién es el campeón? Y nuestro subconsciente hace estas reglas de 3 que muchas veces nos limitan, nos mantienen en un cierto estado cuando vemos que la lógica nos sacaría muy rápido de ahí, porque no es lógico estar ahí, pero al subconsciente no le importa. Y Ilia, antes de subir al ring, al octógono, tenía que contestar estas preguntas. ¿Quién es el campeón? Porque si te das cuenta, un campeón se define por ganar. Pero ¿qué tenía que ganar un hombre que había perdido su núcleo familiar? Cuando en verdad el mundo le estaba exigiendo hacer historia otra vez. Cuando el mundo, por ser quien es, por representar lo que es para las personas, le está exigiendo un resultado que, aunque quiera con toda su alma, en verdad no lo está intencionando. Porque su intención estaba en ¿quién es el campeón ahora? Y siempre vas a tener una pregunta que te posicione a resolver esa propia pregunta, ¿no? ¿Y la siguiente victoria? ¿Y el siguiente campeonato? ¿Y si gano?
y el siguiente oponente, y el siguiente título, y el siguiente bonus, y el siguiente contrato, y el siguiente sponsor. Y tú, que igual en verdad estás ahí detrás de la cámara, me puedes ver, puede que a ti te haga ilusión porque no lo has tenido, pero cuando ya lo has tenido, las cosas huelen diferente. Y lo mismo le pasó a Conor McGregor. Se volvió loco de la noche a la mañana y ya hemos visto cómo ha ido desarrollando su vida. Ahora va a volver a pelear en julio, con la fecha que grabo este vídeo. No vamos a ir a Conor, pero es un ejemplo de cómo una persona, cuando consigue lo que quiere, si pierde el sentido de lo que consiguió, por mucho que lo tenga, y quiera volver a repetir el resultado, la conducta o imitar la conducta que lo llevó hasta ahí no es suficiente, porque ese campo electromagnético está debilitado. Este campo electromagnético afecta a nuestros rivales, nos afecta a nosotros, nos afecta a lo que nosotros hacemos. Y como digo yo siempre, si a ti te afecta todo, es que tú no estás afectando en nada, tu campo electromagnético está muy bajo, con una frecuencia muy baja, tu poder es muy bajo, por tanto tu conducta es de ahorrar, de sobrevivir y de efectivamente hacer lo que tú tienes que hacer y de ahí no salir. Y muchas veces ni de lo que tienes que hacer. Entonces estamos viendo un tipo que había construido una identidad con un campo electromagnético demasiado fuerte, tanto como para sorprender al mundo varias veces, y de repente se tuvo que presentar sin haber resuelto respuestas de su identidad, de a dónde iba, cuando se le estaba exigiendo un nuevo resultado, otra vez. Y vimos, tanto en la rueda de prensa, como en el pesaje, como en las declaraciones, que en verdad Hawkins estaba atacando, obviamente, al tema de su mujer para intentar desquebrajar, para intentar él también posicionarse sobre alguien que en verdad ya había tenido mucho éxito, como Ilia Topuria, que también iba a pelear en el mismo evento, y entonces tenían de qué hablar, ¿no? Mi pelea va a ir colgada de la de Ilia Topuria, perfecto. Por otros tantos tenemos a los que siempre están atacando, que en verdad están dispuestos a conseguir ese cinturón, ¿no? Como Arman Tsarukyan, como Islam Makhachev, que ya lo tuvo, pero al final tienen esa rencilla, etc. Paddy Pimblett. Por tanto, hay una presión generada de un resultado que supuestamente quiero generar, pero que no estoy intencionando porque me dejé respuestas sin resolver en mi núcleo. Y vemos que el campeón es el padre, familia y el marido, pero ya no hay padre, familia ni marido. ¿Y ahora qué campeón hay? Y efectivamente esta es la derrota que confirma la siguiente fase de Ilia Topuria. Porque ahora él se tiene que definir como el campeón sin ser marido ni padre de familia. Pero vamos a ir al octógono directamente. Y es que si tú ves la salida, estamos viendo a un Ilia que sonríe. Que había tenido lo de gestos previos, como ese trash talk, como esas publicaciones retando a Justin o sintiendo compasión por él, pidiéndole perdón antes de tiempo, en la fiesta antes del día anterior, celebrando la victoria, esas palabras que también dijo de la victoria ya es nuestra, que literalmente estamos viendo repetir una conducta sin la misma energía, cuando en verdad la energía alineada de la conducta fue lo que llevó al resultado, no solamente la conducta repetida. Es por eso que nuestra presencia, nosotros viviendo el momento presente, desdoblamos la realidad y podemos entrar en estado de flow. Porque si yo me sé la conducta perfectamente que tengo que hacer y ejecutar para conseguir lo que yo quiero, pero no me acompaña la energía, siento miedo, siento duda, siento inseguridad, mi campo baja todavía, y como mi campo es bajo, si yo no afecto a las cosas me afectan a mí, el rival me ve y de repente él se crece, no se sabe por qué, y yo me encojo y me hago aún más pequeño. Y de repente parece que es algo mágico, ¿no? Entre dos personas que están en equivalencia de habilidades, de repente una le da un palizón a otro. No hay término medio, no ha habido empate, le da un palizón. ¿Por qué? Por efectivamente este fenómeno. Tu campo electromagnético hace que tú afectes a las cosas y que las cosas no te afecten a ti, punto. Eso es así. Eso es así. Si tú eres peleador, lo habrás comprobado. Yo he perdido peleas en las que yo me quería superior y era superior, pero mi energía no me acompañaba y terminé perdiendo esas peleas. Por otra parte también hubo peleas en las que yo me creía inferior y mi campo estaba encogido y terminé perdiendo las peleas en las que yo me creía inferior por creerme inferior. Y hubo peleas también en las que yo me creía a la par que el otro o inferior que el otro, pero yo tenía la energía de ganar porque tenía la intencionalidad y los pasos y mi acción y mi foco puesto en la victoria y terminé ganando por KO o metiéndoles un palizón.
Entonces estás hablando con una persona, te está hablando una persona que ha experimentado esto. Y cuando Ilia Topuria va de camino al octógono, estamos viendo que no es él, que va repitiendo los gestos, que va repitiendo la conducta, pero la energía no está, la presencia no está. Porque han habido cuestiones que no han sido resueltas. Si el campeón era el marido y el padre de familia, pero no hay marido ni padre de familia, ¿quién es el campeón? Y pierde el sentido de la siguiente victoria. Y pierde el sentido del siguiente sponsor. El siguiente paso. ¿Hasta cuándo? Todos los ojos están en mí. Y puede que esto Ilia Topuria no lo haya pensado. Igual sí lo ha pensado. Pero son cosas que no hace falta que tú pienses cognitivamente. Son cosas que se sienten antes de ser pensadas. Son cosas que cuando uno nos preguntamos la situación, decimos, ¿qué me pasa? Algo me está pasando. Todavía no soy consciente cognitivamente de lo que me está pasando, pero sé que me está pasando algo. Y cuando yo voy al ring o al octógono, poniendo una sonrisa o haciendo sombra como siempre, como las veces que me llevó a la victoria, pero no está la presencia ahí, no está la energía, el campo cuántico, el campo electromagnético, no viene conmigo. Yo me encojo. Y más sobre todo a un hombre como Justin Gaethje, que su estilo de pelea es literalmente no ser perfecto. Él sabe que en todas las peleas, si no sangra, le da un palizón al otro, pero no es nada técnico. Justin Gaethje es peligroso y es muy divertido de ver porque en verdad genera peligro. Porque genera peligro y las cosas que hace no están escritas en un manual de boxeo, ni de MMA, ni de lucha. Son cosas muy raras, que son muy efectivas, sobre todo por la pegada que tiene. Entonces estás viendo a un hombre que si tú le das la esperanza, porque te está viendo a ti sangrar, no hay nada que hacer. Se va a crecer. No estás viendo un hombre que sea autocrítico con él mismo y dice, oh, he fallado el jab, he fallado el directo, le voy a entrar, no. Es un tío que ya de primeras parece desesperado, te esté metiendo una paliza o le estén dando una paliza. Ilia Topuria, tienes que estar presente ahí. ¿Qué tenía en la cabeza Ilia Topuria en ese momento? Estaba diciendo, el plan no está funcionando, y efectivamente, como dijo Justin Gaethje en los días previos, que tuvieron la videoconferencia ellos dos, ¿vale? Con Joe Rogan, dijo, te va a pasar factura el ver que los asaltos pasan y ver que no has cumplido con tu palabra. Y efectivamente así fue. Porque la cabeza es bien cabrona. Es bien cabrona. Y aunque Ilia ha dicho cosas que luego no se han cumplido al ras, siempre ha tenido los resultados para respaldar las palabras que dice. Y eso lo sabemos todo. Entonces, date cuenta de que la presencia no estaba, el campo electromagnético estaba muy contraído, y encima delante de un hombre que se viene arriba, que no es perfecto ni es autocrítico con él mismo. Él solamente es disciplinado y sabe que va a arrollar como un tren, punto. Sobre todo cuando no tenía nada que perder. Estaban los americanos, se sentía acompañado, pero en ese momento era el menos favorito. No tenía nada que perder. Estás peleando contra un tío que no tiene nada que perder, que se crece y que no es autocrítico. Un tío que sí o sí se va a venir arriba. Incluso cuando le estaban metiendo de hostias, se vino arriba. Lo pasó. Le hizo la montada, le intentó hacer el triángulo. Y no lo consiguió. Porque estás peleando con un cabrón que no es nada técnico en ese sentido y que le va a dar igual hacer una pelea guarra. Porque es violento. Perdió Pereira. Y en verdad esto viene muy de la mano. Game es una persona que es un poco más técnica. Hubieron esos codos de picahielo, sí, hubieron golpes ilegales. Luego, ¿podemos decir que Alex perdió por los golpes ilegales? No, sabemos que no estaba haciendo pelea. Porque si te fijas también, Alex Pereira entró de la misma forma, repitiendo patrones. Incluso puedes ver a ambos en el vestuario. Y están repitiendo patrones, tanto bailando como haciendo el vendaje, como diciendo afirmaciones, cuando en verdad la presencia y la energía no está con ellos, solamente está con ellos la conducta que los llevó a ganar cuando ellos sí tenían la energía. Y entonces nos tenemos que centrar en la presencia y en el campo electromagnético cuando nosotros vamos a ir a por los resultados. Y sobre todo, si tienes en mente, estoy yendo a no perder o voy a ir a ganar, porque de repente ahí se enciende la chispa. Y cuando tú tienes un doble campeonato mundial, como Ilia Topuria, como defender el nombre, defender el invicto, y tienes también, te estás jugando ser el primer triple campeón de la historia de las MMA a nivel mundial como Alex Pereira, tú tienes mucho que perder y tú lo sabes. Tú tienes mucho que perder y tú lo sabes. Y como no estés presente, por mucho que lo quieras, por mucho deseo que haya, si la intención es de ver a ese hombre enfrente y no perder porque la situación te importa,
esos dos hombres no tenían mucho que perder, tenían mucho que ganar y al final terminaron ganando. Y lo mismo, el mismo ejemplo de Khamzat Chimaev con Strickland. También hemos visto varios upsets este año, increíbles, seguidos además. Y no es casualidad, es de este efecto que yo te estoy hablando. Se pelearon contra gente muy cabrona, muy fuerte, que no tenían nada que perder, que no eran favoritos. Y ellos se lo estaban jugando todo, estaban jugando el triple campeonato, el doble campeonato, el invicto y sobre todo el que va a ser de ellos. Con gente que en verdad no tenía ese juego, no estaba en esas alas. Por mucho que digan que Justin Gaethje estaba retirado, está más vivo que nunca ahora. Y vamos a ver si le da la revancha. Por otra parte tenemos la pelea también de Paddy Pimblett con Saint-Denis. Vamos a ver también quién gana. Porque entonces ya nos podríamos poner en una historia que es literalmente un storytelling. Podría pelear Paddy Pimblett y Ilia Topuria. Y sobre todo ver en el siguiente capítulo cómo va a estar Ilia Topuria, qué va a estar pensando, qué va a estar sintiendo y cómo va a estar accionando. Él ahora mismo dice que nada lo va a parar, que esta derrota es un punto de inflexión y desde luego que es un punto de inflexión. Pero es un punto de inflexión en el que hay que poner la presencia absoluta y sobre todo fortalecer este campo electromagnético, que bien estaba fortalecido. Porque cuando nosotros perdemos algo y de repente esa identidad se desquebraja, podemos centrarnos en que tenemos una identidad desquebrajada o podemos centrarnos en que queremos ser la siguiente versión. Y ahí no hay término medio y el subconsciente es muy cabrón hacer reglas de tres y literalmente se va a una imagen o se va a la otra. Ahí no hay término medio. Ahí o te vas arriba o te vas abajo. No hay término medio. Estoy deseoso por ver la siguiente versión de Ilia Topuria. Y también, como no, ver qué tipo de peleas nos esperan, si gana Paddy Pimblett, si gana Saint-Denis, qué va a hacer por otra parte también de Alex Pereira, si va a bajar de peso, va a seguir en el heavyweight, ahora mismo no tiene nada que jugarse, obviamente el título de light heavyweight lo tiene Ulver, por otra parte en heavyweight va a hacer la pelea Gunn con el inglés y vamos a ver qué pasa. Pero esto es una situación de libro, lo que ha pasado este año en las MMA es de libro para que tú saques nota y aprendas de lo que te está pasando a ti conductualmente, de que muchas veces, por mucho que quieras hacer las cosas, si no trabajas y la energía viene contigo, la conducta no importa, y al final la conducta, si no hay resultados, se abandona, que es lo que le pasa a mucha gente, y sobre todo que tienes que tener presencia y estar aquí y ahora. Hacer un trabajo de manual contigo mismo. Resolver preguntas que no tienes resueltas, que no han sido respondidas, porque al final, por mucho que intenciones ser ese campeón, si ese campeón viene relacionado con ser ese padre de familia o ser ese marido y el marido no está y el padre de familia tampoco, eso le afecta al campeón y el campeón no sabe quién es. Y cuando no hay una meta clara, cuando no hay ningún puerto claro, ningún viento es favorable, ¿no? Entonces toma nota de que puede estar pasando en tu vida, puedes tener muchas cuestiones que resolver contigo mismo. Agarra un bolígrafo, agarra un papel, hazte las preguntas adecuadas. Espero que te haya gustado este análisis y te haya servido. Hemos tocado MMA, mentalidad y efectivamente también conducta. Hazte poderoso. Fortalece tu campo electromagnético. Intenciona, sostén la imagen. Cuando esa imagen esté muy sostenida, las cosas van a empezar a pasar. Cambia de un sentimiento, un temperamento, de un temperamento, un estado del ser y de un estado del ser a una identidad. Me espero aquí en Psicología Dura.